Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Javier Castillo. Javier nació en Mijas, Málaga, en 1987. Es escritor español. Era asesor financiero y escribió su primera novela, El día que perdió la cordura, en 2014. Fue publicada inicialmente en una plataforma electrónica. Según manifestaciones del propio autor, el día que acabé el libro, la imprimí y la mandé a varias editoriales. Pero como no quería esperar, subí la novela a Kindle Direct de Amazon. El gran éxito de esta novela en dicha plataforma llevó a varias editoriales a ofrecerle su edición, publicándose en papel en 2016 a través de la editorial Suma de Letras. Su segunda novela se publicó el 11 de enero de 2018. Su último libro, Juego del Alma, se publicó el 25 de marzo de 2021 en España y el 11 de marzo en Estados Unidos. Con el fin de promocionar su publicación, proyectaron su imagen en la céntrica plaza de Times Square, en Nueva York, lo que la ha convertido en el primer escritor que ha promocionado su imagen en este lugar. Sus obras son El día que se perdió la cordura, de 2017, El día que se perdió el amor, 2018, Todo lo que sucedió con Miranda Huff, 2019, La chica de nieve, 2020, El juego del alma, 2021 y El cuco de cristal, 2023. El día 22 de julio de 2020, el escritor anunció vía redes sociales que Globomedia y Planeta habían llegado a un acuerdo para la adaptación en serie de televisión de la biología El día que se perdió la cordura, tras el éxito de ventas constatado desde sus respectivas publicaciones. El día 22 de abril de 2021, Netflix y Castillo anunciaron en las redes sociales la adaptación de su novela La chica de nieve, la cual fue estrenada en enero de este mismo año, de 2023. El 11 de diciembre de 2020 fue nominado a los premios Hoy Magazine 2020, unos premios que entrega la revista Hoy Magazine y que ponen en valor el reconocimiento de la cultura nacional en el último año, y donde el autor fue nominado en la categoría de Mejor Escritor del Año por su novela La chica de nieve. En 2021 también fue nominado a los premios Hoy Magazine, pero como Mejor Escritor del Año tras darse a conocer uno de los escritores más internacionales de España. Todos los días yo iba al trabajo en el tren de cercanías de Fuengirola a Málaga. Lo cogía siempre a la misma hora, a las 8 en punto, y llegaba a Málaga a las 8:48. Eran 48 minutos exactos de ida y 48 de vuelta. En ese tren yo me llevaba el ordenador cada día y escribía. En parte de esa manera de escribirlo surgió el estilo que tiene la novela, ¿no? Que son muchísimos capítulos, como 86 capítulos creo que tiene, muy cortos y casi 85 giros creo que tiene la novela. Siempre me sentaba en el vagón vacío, en el mismo punto, y era como mi rincón para escribir, por así decirlo. A Javier lo conocí en el año 2017, cuando presentaba su primera novela, y me llamó la historia de lo del chico del tren, ¿no? Qué buena historia. Y aparte me llamó mucho la atención que él, que publicó en principio en Amazon, pues había vendido 40 millones de ejemplares, ¿no? Así que dije, yo a este chico lo tengo que conocer. Es la historia de un milagro, porque esto yo no lo he vivido con esta magnitud en mi vida. Es algo espectacular. Alguien que empieza completamente solo, que autopublica en Amazon, que en Amazon ya vende 46.000 libros completamente solo, que lo contrata una editorial,
publica en papel por primera vez y de pronto 39 ediciones del día que se perdió la cordura, 1 millón de libros vendidos, es una brutalidad. Estar en el tren te permitía ver muchísimos tipos de personas distintas. Me empezaba a fijar en la gente que se empezaba a montar, cómo se comportaban, cómo movían las manos, cómo levantaba la vista, ¿no? Ese gesto tan simple de levantar la vista cuando ves a alguien y reconocer a alguien tiene un brillo distinto, ¿no? en cada persona. Yo lo planifico todo muchísimo y me gusta ser como muy meticuloso. Fijarme en cada detalle, en cada giro de trama, en cada personaje, dónde se conecta, qué punto dramático tiene el capítulo, o en qué estado emocional lo va a leer una persona después de haber leído un capítulo feliz. La primera vez que hablé con él, acababan de darle a su hija y yo le llamé para presentarme, a decirle que en 1 mes y medio iba a salir su primera novela publicada con nosotros, después de haber estado trabajando a distancia por email, cada uno desde nuestra casa, desde nuestra ciudad, y le llamé y estaba naciendo su hija. Y lo recuerdo porque coincidió la llamada de su editor con el nacimiento de Gala, que es una cosa muy bonita. Mi primera novela la escribí en el tren, la segunda, la tercera y la cuarta la escribí en la biblioteca de mi ciudad, de Fuengirola, y ahora la última novela la he escrito aquí en mi despacho, yo también un poco condicionado por la pandemia, ¿no? Del COVID, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Cómo vas? Bien, bueno. Bien. La última la he escrito en casa. Que he echado muchísimo en falta el ver gente, ¿no? El cruzarme con gente y poder levantar la vista y ver el pelo de una chica, la actitud de un hombre, los gestos de un abrazo, ¿no? Tenemos como una especie de pacto en el que nadie se sienta en el sitio de nadie, aunque nadie tiene su etiqueta puesta. Me siento en mi sitio, saco el ordenador, me pongo los cascos de música y escribo. En Málaga ya es un personaje, porque no es normal lo que ha hecho, pero es un tipo muy conocido también en redes sociales. Yo creo que en eso él es un tipo de autor que ha sabido leer muy bien los tiempos, de una manera natural, ¿no? ¿Cómo estás? Aquí estamos, 1 año después. Madre mía. Se explica con muchísimo talento, se explica con muchísimo esfuerzo, dedicación, una pasión brutal por lo que hace. ¿Quieres ver la portada de tu libro? ¿La tienes? Vamos a verla. Venga. Y es la historia de un sueño cumplido, de un chico al que siempre le ha gustado escribir y que solo tenía la pretensión de publicar a ver si alguien le leía. Y la han acabado leyendo toda esa cantidad de personas. Qué pasada. ¿Cómo ha quedado? Impresionante, ¿eh? Bonita, ¿eh? La portada más bonita tuya, ¿eh? No, mira que es difícil. Y el juego de colores y todo es... Cuando estás escribiendo tienes que tener una pregunta sin respuesta. En el momento que conoces todas las respuestas en cualquier momento de una historia, deja de interesar. Javier, Señor, ¿qué tal? me alegro de verte. ¿Cómo Igualmente. estás, tío? Bien. Hay una cosita que te quiero enseñar. ¡Ostras! Ya lo tenéis aquí. Sí. Chaval, qué ilusión, qué pasada. Me da pena no hacer nada de presentación ni nada. Voy a hacerlo todo virtual. Pero me da un montón de pena. ¿Te acuerdas la primera vez? Recuerdo la primera presentación como una especie de torbellino. 2 horas antes de la presentación empezó a llegar gente a ocuparse la silla. Cuando llegó Javier ya no se cabía en la librería, la escalera de subida estaba totalmente colapsada. Un evento en mayúsculas. ¿Qué te parece? La verdad es que me encanta. Ha quedado espectacular. Sí, lo han hecho misterioso, pero a la vez como rollo elegante. Él no ha perdido ese punto de inocencia que también ha tenido desde el principio que llegó a esto, ¿no? O sea, que él sigue siendo ese Javier que yo me encontré hace muchos años, 1 millón de libros después, pero sigue siendo el mismo Javier. Cuando además ves a una persona nacer y crecer de esta manera desde el principio y vives con él todos esos momentos por primera vez, esa ilusión desbordante y al final esa consecución de un sueño, de un milagro, es algo que no se puede comparar con nada, ¿no? Hace 5 años yo nunca había publicado una novela. Dentro de 5 años no sé ni qué estaré haciendo. Lo que sé que seguiré escribiendo. Eso sí, es algo que sé que voy a seguir haciendo. No sé si seguiré publicando, no sé si seguiré vendiendo, pero me ilusiona pensar que seguiré escribiendo, seguiré intentando sorprender sobre todo e ilusionando a la gente con leer.
día que se perdió la cordura es una novela de Javier Castillo que se desarrolla en Boston. La historia comienza con un hombre caminando desnudo con la cabeza decapitada de una joven en el centro de la ciudad. El Dr. Jenkins, director del centro psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hayden, agente de perfiles del FBI, se unen para investigar el crimen y descubrirán que el caso está relacionado con eventos ocurridos en un pueblo misterioso llamado Salt Lake 17 años antes. La novela es un thriller romántico que explora los límites del ser humano y rompe los esquemas del género de suspense. Son las 12 de la mañana del 24 de diciembre. Falta un día para Navidad. Camino por la calle tranquilo, con la mirada perdida. Y todo parece que va a cámara lenta. Miro hacia arriba y veo 4 globos de color blanco alzarse alejándose hacia el sol. Mientras ando, escucho gritos de mujeres y noto cómo la gente a lo lejos no para de observarme. A decir verdad, me parece normal que me miren y griten. Al fin y al cabo, estoy desnudo, cubierto de sangre, y llevo una cabeza entre mis manos. La sangre de mi cuerpo ya está casi seca, aunque la cabeza aún sigue goteando lentamente. Una mujer se ha quedado paralizada en mitad de la calle al verme. Casi suelto una carcajada cuando se le ha caído la compra al suelo. Todavía no me puedo creer lo que hice anoche. Aunque en el fondo tengo una sensación de tranquilidad y paz interior que jamás había tenido. Es extraño, pero es la verdad. Miro de nuevo a la mujer y sigue inmóvil. Le dedico una sonrisa de oreja a oreja y veo cómo empieza a temblar. Dios, qué bueno soy. Recuerdo con nostalgia los 4 meses que me he pasado ensayando la mirada perdida delante del espejo. Día sí, día también. 4 horas diarias de ensayo. Me satisface pensar que soy autodidacta. Pero supongo que es la semifalsa sensación de autorrealización que sienten todos los que se proclaman autodidactas. Siempre se me ha dado fatal la interpretación y nunca he sabido mentir. No supe hacerlo, ni tan siquiera cuando le dije a ella, a mi todo, hace tantos años, el motivo por el que íbamos a aquel sitio en mitad de la noche. Me encantaba su sonrisa y su mirada era una auténtica perdición. No se le podía mentir a esa mirada. Podría haber estado toda una vida observándola mientras amanecía, mientras los rayos del sol iluminaban su pelo y mientras abría los ojos y me sonreía al despertar. En mi silencio interno empiezo a escuchar de fondo las sirenas de la policía y poco a poco percibo todo lo demás. El caos de la gente, bebés llorando, pasos a toda velocidad. Me detengo donde estoy, suelto la cabeza de JT y sonrío a los policías mientras se acercan rodeándome y apuntándome con sus armas. Me arrodillo en el suelo y antes de caer inconsciente por un golpe en la cabeza, solo tengo tiempo de decir: falta un día para Navidad. Está elaborando un perfil psicológico completo del asesino. Con el debido respeto, no tengo ninguna confianza en lo paranormal. Creo que es una farsa. No hay ningún problema. Opino lo mismo de los loqueros. Dios, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Usted afirma que sueña las respuestas. Porque él lo sabe todo. Quería conocerte hace mucho tiempo. Tú sabes por qué hago lo que hago. A veces los mayores actos de amor son los más difíciles de cometer. Has sido un buen chico demasiado tiempo. Estás deseando hacerlo. Los llevo
ventaja y estamos haciendo lo que él quiere. ¿Dónde está? No me falles ahora. No hay vuelta atrás. Alguien morirá esta noche. Por el amor de Dios. Nos lleva a una trampa. ¡Concéntrate! ¡Arriésgate! ¡Ya lo tengo! El día que se perdió la cordura. Javier Castillo. Eran las 10 de la mañana del 14 de diciembre. Un pie descalzo pisó el asfalto de Nueva York y una sombra femenina se dibujó frente a él. El otro pie se posó con cuidado, tocando el suelo con sus finos dedos llenos de suciedad. Estaba desnuda, con la piel pálida, las piernas y los pies renegridos, y su largo cabello castaño bailando al son de los vehículos. Su cintura se contoneaba suavemente de lado a lado con cada paso que daba. Pisaba despacio, como si no quisiera hacer ruido. La chica cruzaba la carretera mientras los vehículos la rozaban, haciendo vibrar su corazón. Se detuvo un segundo en mitad del carril central y observó cómo un autobús pegó un volantazo y la esquivó en el último momento. Sonrió. Una mujer que caminaba por la acera con su hijo pequeño le tapó los ojos. Los pitidos de los vehículos que se daban de bruces con ella comenzaron a ser ensordecedores, y cada vez había más curiosos que miraban la escena con la boca abierta. Un motorista se tiró a un lado de la carretera para no atropellarla, deslizándose por la calzada y estampando su moto contra un coche que estaba aparcado. Los coches avanzaban por la avenida como fulminantes apisonadoras, aunque ninguno las rozó. En ese momento el tráfico en la ciudad era rápido, pero llegó al otro lado y al poner un pie sobre la acera, se le erizó la piel de todo el cuerpo al ver que varios agentes del FBI ya habían salido para taparla y arrestarla. Algunos incluso la apuntaban con la pistola pensando que quizá fuese armada, pero la chica le sonrió y negó con la cabeza. «No seréis capaces», dijo. Uno se abalanzó sobre ella con una camisa verde para cubrir su cuerpo desnudo, pero la chica alzó el brazo derecho mostrando unos papeles en la mano. «¡Alto!», gritó uno de ellos. Ella lo miró a los ojos y le sonrió. Un instante después, abrió la mano y los papeles amarillentos comenzaron a planear hacia el suelo, unos más rápido, otros más lento, frenándose con el aire y bailando por el camino, pero todos con la intención de cambiar la historia. Acabamos de escuchar un fragmento de la segunda novela de Javier Castillo. El día que se perdió el amor. Grace levantó la vista e ignoró durante algunos momentos la majestuosidad de la cabalgata de Acción de Gracias para observar a su hija, subida a hombros de su padre, radiante de felicidad. Se fijó en que sus piernas colgaban juguetonas y en cómo las manos de su marido sujetaban los muslos de la pequeña con una firmeza que más tarde recordaría como insuficiente. El Santa de Macy's se acercaba sonriente en su gigantesco trono y de vez en cuando Kira señalaba y chillaba de felicidad a la comitiva de duendes, elfos, galletas de jengibre gigantes y peluches que desfilaban delante de la carroza. Llovía. Una suave y fina cortina de agua empapaba chubasqueros y paraguas, y aquellas gotas quizás siempre tuvieron aspecto de lágrimas. ¡Allí!, gritó la niña. ¡Allí! Aaron y Grace siguieron el dedo de Kira, que señalaba un globo blanco de helio alejándose hacia las nubes, haciéndose diminuto mientras volaba entre los rascacielos de Nueva York. Luego bajó la vista hacia su madre con ilusión, y Grace supo al instante que no podía decirle que no. Grace observó una de las esquinas de la calle, en la que había una mujer vestida de Mary Poppins, con el paraguas en alto bajo un montón de globos blancos, que regalaba a todo aquel que se acercaba. ¿Quieres un globo?, preguntó su madre, sabedora de la respuesta. Kira no contestó de la emoción.
Tan solo abrió la boca con una mueca de felicidad y asintió, mostrando sus hoyuelos marcados. «Pero ya está ahí Santa Claus. ¡Nos lo vamos a perder!», protestó Aaron. Kira perforó de nuevo sus hoyuelos, dejando ver entre sus paletas un pequeño hueco en el que a veces se le quedaba la comida. En casa les esperaba una tarta de zanahoria para celebrar el cumpleaños de la niña al día siguiente. Aaron pensó en ella y quizá por ese motivo aceptó. «Está bien», continuó su padre. «¿Dónde se consiguen esos globos?» «En la esquina los está repartiendo Mary Poppins», respondió Grace nerviosa. La gente había comenzado a agolparse donde ellos se encontraban, y la tranquilidad de los minutos previos empezaba a diluirse como la mantequilla del relleno del pavo que esperaban cenar esa noche. «Kira, quédate con mamá y guardad juntas el sitio». «No, yo quiero Mary Poppins». Aaron suspiró, y Grace sonrió consciente de que iba a ceder una vez más. «Espero que el pequeño Michael sea menos cabezón», añadió Aaron, al tiempo que acariciaba la incipiente barriga de su mujer. Grace estaba embarazada de 5 meses, algo que en principio consideró una temeridad, especialmente con Kira tan pequeña, pero que ahora veía con ilusión. «Kira ha salido a su padre», rió Grace. «No me lo puedes negar». «Está bien, pequeñaja. Vamos a por ese globo». Aaron se recolocó a Kira sobre los hombros y luchó por abrirse camino hacia la esquina, entre una muchedumbre cada vez más numerosa. Cuando se encontraba a unos pasos y antes de alejarse más, se volvió hacia Grace y gritó: «¿Estarás bien?» «Sí, no tardéis, ya viene». Kira le dedicó una amplia sonrisa a su madre de nuevo desde los hombros de Aaron, con esa cara que irradiaba alegría en todas direcciones. Ese fue el consuelo de Grace años más tarde, cuando intentaba convencerse de que el vacío no era tan oscuro, ni el dolor tan intenso, ni la pena tan asfixiante. En la última imagen de Kira que recordaba, la pequeña sonreía. Cuando llegaron hasta Mary Poppins, Aaron bajó a Kira al suelo, una acción que nunca se perdonaría. Pensó que quizá así ella estaría más cerca de la señorita Poppins, o que tal vez, quién sabe, podría agacharse a su lado para animarla a que fuese ella misma la que pidiese el globo. Uno hace las cosas con ilusión, incluso cuando éstas pueden tener las peores consecuencias. El sonido de la banda se entremezclaba con los gritos del público. Cientos de brazos y piernas se movían con dificultad a un lado y a otro de ellos dos, y Kira agarró con fuerza la mano de su padre con algo de miedo. Luego, alargó la otra hacia la chica que estaba disfrazada de Mary Poppins, quien dijo aquellas palabras que se clavarían para siempre en la memoria de aquel padre a punto de perderlo todo. Acabamos de escuchar un fragmento del inicio de la novela de Javier Castillo, La chica de nieve. El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio por muy difíciles que parezcan. Bien, todos sabéis quién es Amaya Martín, la niña desaparecida, ¿no? ¡Amaya! 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 No sabemos dónde está Amaya, no. No sabemos qué va a ser de ella y... nos tememos lo peor. Si hay algo de lo que entiendo es el dolor. Quiero ayudarte a encontrar a tu hija. Y si publicáis cualquier cosa que ponga nervioso al secuestrador, será la niña quien lo pague. Hace 2 años la policía no hizo por mí una mierda. No me ayudasteis. ¿Vais a hacer lo mismo también a esa familia? Nos gustaría anunciar que ofrecemos 100.000 euros a quien aporte cualquier pista que nos lleve hasta Amaya. Llevo 6 años con este caso. Lo único que quiero es encontrar a la niña. ¿Ha llegado esto para ti? Está viva. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Recordad, buscamos cualquier indicio de la niña, peina toda la casa. Todas nosotras sabemos qué aspecto tiene un monstruo. Detrás de cada sonrisa bonita están ahí.
Nos asustan, nos da miedo. Alguien tiene que seguir buscando a Amaya. Dime que crees que está viva. ¡Dilo! Javier Castillo, 1987. Nació y creció en Málaga. Se diplomó en empresariales y estudió en máster de management en CCP Europe. Trabajó como consultor de finanzas cooperativas en una compañía comercial nacional. Escritor de relatos cortos desde la adolescencia. Ha publicado varias novelas, pero fue la primera, El día que perdió la cordura, un éxito comercial, primero en internet y luego en papel, que se convirtió en el fenómeno literario de los últimos años que lo catapultó a lo más alto de las listas más vendidas. El día que se perdió el amor fue su segunda novela, continuación y que pone punto final a la trilogía Cordura Amor. Los derechos audiovisuales del día que se perdió la cordura han sido adquiridos por la productora de cine y televisión. El 22 de abril del 2021, Netflix y Castillo anuncian vía redes sociales la adaptación de su novela La chica de nieve, recientemente estrenada en enero de 2023. Hola Javier, ¿cómo estás? En primer lugar, cuéntanos cómo has sido capaz de situarte en lo más alto de la lista de ventas y ya desde tu primera novela. No lo sé, yo sinceramente no lo sé. Yo lo que intento es escribir que cada libro sea el mejor libro posible para la gente, que sean historias muy originales y no solo originales, sino que toquen muchas emociones para que tú sepas que cuando la leas te remueva por dentro. Y es lo único que me centro. Intento no pensar ni en el éxito, ni en cifras, ni en nada, ni si va a funcionar o no. Intento no pensar en eso, porque en realidad eso está totalmente fuera de mi control. Lo único que yo puedo controlar es el texto que escribo, ¿sabes? Y luego ya lo que suceda con las historias, el que la gente las recomiende mucho, que las quiera mucho, que tal. Eso está tan fuera de mi control que de momento tengo la suerte de que sigue pasando, de que a todo el mundo le gusta lo que escribo, a muchísima gente le encanta ese tipo de misterio tan particular, en el que se mezclan muchas emociones, hay muchos giros, todo eso es importante, es decir, que no hay nada que en la novela que te sobre, ¿no? Y la gente sabe que cuando compra un libro mío, emocionante va a ser, ¿no? Y eso al final es el mejor regalo que puedo hacer, ¿no? Es el tener mi sello propio, mi manera de escribir particular, y mientras la gente siga leyendo y disfrutando, súper agradecido y disfrutando cada libro, claro, lo que controlo es el libro. De asesor financiero a escritor, escribiendo tu primera novela en los viajes de tren hasta tu trabajo, luego autopublicas y das a conocer tu trabajo en redes sociales. ¿Cómo de importante ves el saber darte a conocer en redes sociales para poder situarte en el lugar más alto en el que estás ahora? Yo creo que son muy importantes, pero no solo por... Hay por dos grandes motivos. Uno es por el trabajo de escritor es muy solitario. Y pasas mucho tiempo debatiéndote en dudas, no sabiendo qué contar, no sabiendo... Y tener esa ventana de conexión con la gente que te lee te da una perspectiva un poco de cómo es la gente que te lee. Y eso te ayuda muchísimo a lo mejor no a decidir quiero hacer esta trama, pero sí a lo mejor a saber modular el lenguaje, a saber en qué aspectos tocar más. Es una manera de... La escritura ocurre una cosa y es, tú puedes escribir un libro, pero el libro se completa en la cabeza del lector. Y para que el libro sea espectacular, tienes que conseguir que ambas cosas funcionen muy bien y encajen muy bien. Y cuando conoces muy bien a la gente que te sigue, y yo además trato de responder a todo el mundo que me escribe. Ahora, esta semana es imposible, porque está siendo con lo de Netflix muy difícil, pero trato de hablar con todo el mundo, saber, no sé, conocerlos, y al final es algo muy, muy bonito, ¿no? El que ya no es solo escribo un libro y te lo entrego, ¿no? Sino es también escribo un libro, te conozco, sé qué te puede gustar, sé qué no te puede gustar, y no solo eso, no... Es mucho más. Es como... a mí hay una cosa que no me gusta nada, y es esta figura de escritor que se monta en una atalaya, escribe un libro durante muchos años y luego aparece, viene del Olimpo con las 2 tablas bíblicas y digo, aquí está mi libro, ¿no? Eso esa figura del escritor ermitaño desaparecido, a mí es que
Yo soy una persona muy normal. Es que me gusta la cotidianidad, el no darle, no tengo nada, intento no darme nunca nada de importancia, intento que no, que la gente sienta, la verdad, que es que escribir es sentarte en tu despacho mientras los niños juegan en casa, mientras tal, y las redes sociales son una pequeña ventanita que tú colocas y dices, oye, que no hay nada de fuegos artificiales en todo esto, es mucho más trabajo, mañas, sentarte aquí, pasar horas sin pulsar una tecla porque eres incapaz, sentarte y escribir muchísimo y hacer a la gente partícipe de eso porque es muy bonito, es que es algo tan único. A mí me encantaría, de verdad me encantaría viajar al pasado y conocer como el proceso de sentarme y poder ver a Scott Fitzgerald cómo escribía. Es que me parecería impresionante sentarme con él y decir, oye, a ver qué sube hoy. Es que me parecería impresionante. Y es algo que hoy en día es una oportunidad preciosa y que quien no lo hace es o bien porque puede ser por timidez, pero también, no sé, porque a lo mejor piensa en esa figura del escritor de la atalaya cuando en realidad estamos todos en el suelo. ¿Cómo se lleva el éxito tanto de novela como de la serie? Lo intento disfrutar con mucha calma. El éxito además se disfruta con calma. Es verdad que no me está dando tiempo a asimilar todo, a estar tranquilo y como de disfrutarlo todo, porque claro, la serie salió, La chica de nieve salió el 27 de enero. El 1 de febrero he publicado El cuco de cristal, de modo que todo se ha juntado, la gira con la promoción de la serie, con todo, y al final estoy como intentando estar a todo. Es como el juego de los globos, ¿sabes? Que intentas que no se te caiga. Mantienes varios en el aire y al mismo tiempo abrumado, ¿no? Creo que los derechos televisivos de El día que se perdió la cordura también lo vendiste, es cierto, pero seguimos sin verla. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es un tipo de proyecto muy distinto. Parte, en el caso de La chica de nieve, era una producción original de Netflix. Aquí, que cuenta ya como la plataforma de distribución, ¿no? En el caso del día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor, fue comprado primero por productoras y que buscaban luego la pantalla donde emitirlo, ¿no? Y es un proceso más lento porque como casi que se va negociando por país y es algo más lento, ¿no? Otra cosa sería que luego fuese a una plataforma donde estuviera en todas partes, ¿no? Pero de momento, como se va negociando por países e intentando montar el puzzle de tenerlo todo, va un poco más lento. Pero bueno, llegará, estamos trabajando todos en ellos y con ilusión, ¿no? Yo creo que es un proyectazo, además hace mucha ilusión porque es una historia muy original, muy distinta y yo creo que también tiene mucho potencial, es muy, muy espectacular. La adaptación de La chica de nieve se ha convertido en la serie más vista del mundo en Netflix, pero con una pequeña modificación en el guión. La novela se desarrolla en Nueva York y la serie en Málaga. ¿Cómo planteaste este cambio? Fue una decisión muy natural, porque al final los derechos se los habíamos vendido los derechos de la novela estaban vendidos a Netflix España y la adaptación tenía que ser en España, ¿no? Y era buscar la manera, era una decisión que ya estaba tomada y era buscar el mejor lugar para hacerlo. Y yo no sé si estaba en Málaga, pero en Málaga es muy famosa ya. Últimamente se está volviendo muy famosa por su Navidad también, además de por todo, ¿no? Que tiene de todo. Pero la Navidad era muy particular y como la historia arranca en la cabalgata de Reyes, nos encajaba muchísimo por todo, ¿no? Y la ciudad se prestaba para tener muchos rincones bonitos y también contarlo con un aire muy cosmopolita, pero al mismo tiempo muy tradicional. Es una ciudad con muchos contrastes y nos encajaba perfecto y al final, entre todos, yo creo que fue lo más natural, ¿no? Que el hecho que yo sea de allí es como mi voto siempre caía hacia el lado de Málaga y al final ha sido la suerte de que a la gente le ha gustado, ¿no? El traspasar ese Nueva York de la novela a Málaga y que disfrute la historia, ¿no? Que es una historia universal que puedes contar casi donde quieras, pero en este caso con La chica de nieve hemos optado por mi ciudad y súper orgulloso. Ha sido importante la adaptación del guión. Defines el personaje con el fondo de la misma agresión sexual, pero fijas un poco el comportamiento, ¿no? ¿Es así? Sí, porque en el guión habíamos hecho un trabajo muy bueno de definir el personaje y su universo, ¿no? En la novela el personaje de Miren parte de haber sufrido una agresión sexual que no se resolvió, pero ella medio intuía quiénes eran los que estaban detrás responsables. Tiene un trasfondo muy distinto, tiene armas porque está en Estados Unidos, tiene acceso a armas y es un personaje que es vengativo como ocurre en la serie, pero de un modo más activo. Y en la adaptación lo que hemos hecho es hemos cogido ese mismo personaje con ese trasfondo, esa agresión sexual. Aquí lo hemos difuminado un poco, que no sepa quiénes son los culpables. Le hemos dado algunos matices, pero el personaje en sí tiene el mismo arco de ir transformándose, ir sufriendo, ir enfrentándose a momentos cotidianos que
es la realidad de lo que ocurre cuando una persona sufre una agresión sexual, ¿no? Que se queda muy marcado y en su cabeza y hay siempre pequeños gestos que hacen que ese recuerdo vuelva, ¿no? Y es un ejercicio, yo creo que lo hemos intentado hacer con mucha honestidad, mucho tacto, un poco con cuidado, y que representa en realidad la realidad de mucha gente, ¿no? Hay gente que ha visto la serie que han sido víctimas de agresiones sexuales y nos han dicho que se sienten como ella, que es que la comprenden 100%, que por primera vez han entendido que lo que le pasa a ella no es algo único, sino que es algo mucho más común, ¿no? Y es muy bonito que la serie también sirva para ayudar a gente con ese trasfondo, ¿no? Y el personaje ha sido una adaptación yo creo muy fiel al libro, con la particularidad de llevárnoslos a Málaga y los matices que tiene eso. En la serie ha visto todo por cambiar al investigador del suceso de hombre a mujer. ¿Crees que eso le da un toque feminista y más real al hecho de una violación? No, yo creo... Sí, y no solo eso, sino que yo creo que es hora de dar un paso al frente y reivindicar temas que son importantes, ¿no? En el caso de la adaptación y de la novela, trata temas evidentemente muy femeninos, ¿no? Como cómo lidiar con una agresión sexual, cómo lidiar con la violencia contra las mujeres. Hay escenas particulares, ¿no? En las que de miradas lascivas, de comentarios pasados de tono, y luego también una mirada como muy seria a lo que es la maternidad y cómo te transforma y te puede transformar, ¿no? Son temas tan femeninos que el personaje de Ben Miller fuera una mujer le da mucho más fuerza a los temas de la serie y era como una decisión muy natural. Es verdad que fue un proceso de adaptar el personaje. Al principio era un hombre y claro, queríamos que la novela está solo, es un investigador que está solo y en la adaptación, para que hablase con alguien, lo dividimos en dos personas, ¿no? Y era un hombre y una mujer y teníamos que decidir quién iba a ser el papel de Ben Miller, ¿no? Y fue la decisión yo creo, muy acertada de realzar los temas de la serie y irnos a Belén Millán, que es el Ben Miller, que es el equivalente, ¿no? En algún reportaje hemos leído que te gusta escribir cuentos distópicos y quizás esto sea por tu gusto como lector, ¿no? Cuéntanos cómo es eso. A ver, escribo cuentos distópicos y escribo un poco de todo, ¿eh? Intento escribir de muchos géneros. Lo que escribo me gusta que haya muchos géneros mezclados a la vez. Y mi obra de cabecera... Tengo muchísimos. Leo de todo. Por ejemplo, de ciencia ficción me gusta muchísimo. Hay uno de los últimos libros que he leído de ciencia ficción que me gusta muchísimo es El problema de los tres cuerpos de Xin Liu, que es muy bueno, me lo recomiendo. Pero no es una de mis cabeceras, pero es el que se me viene a la mente de los últimos así que me gusta mucho. Bueno, estoy en la firma de Sevilla y ahora mismo a las 9 de la noche que estoy aquí firmando y nada, me acaban de decir que La Chica de Nieve es la serie más vista del mundo durante la semana anterior y lo quería celebrar con toda esta gente. Y ahora dinos, a ver, ¿cómo se recibe la noticia de ser la serie más vista mundialmente en Netflix? Te quedas en shock, era como temblando, estaba como diciendo, no me lo creía, porque es verdad que sabes que la historia es muy buena, que la trama es muy buena, que a muchísima gente en España le ha gustado, pero no sabes cómo va a funcionar en otros países, qué tal va a funcionar, y al contrario, ha sido como un boom. Además cada día subía y eso, yo recibí esa llamada incrédulo, diciendo no me lo puedo creer, qué alucinante todo, y además como coincidía que se publicaban los datos a las 9 de la noche y yo llevaba 3 horas firmando. Y fue un momento muy bonito porque estaba allí con todo el mundo y dije, oye chicos, voy a atender una llamada un segundo, dame 5 minutos y me quedé en shock. No, es así en realidad. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que la vida te va llevando a un camino y es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que estudiamos carreras con salida, hacemos cosas por lo que es seguro y renunciamos a esas pasiones que todos tenemos, ¿no? Hay gente que le encanta la danza, que no baila y que estudia Derecho porque cree que va a encontrar un trabajo más fácilmente así, ¿no? Y a lo mejor tiene razón, pero yo soy de los que apuesta de que no hay que dejarlos, ¿sabes? De que esos hobbies y esas pasiones no hay que abandonarlas, porque en algún momento pueden explotar y pueden llevarte a otra vida mucho más feliz de la que esa profesión con salida y un sueldo seguro te lleva. Y bueno, tras el gran éxito de tu primera novela, además escrita de forma extraña, cuéntanos cómo te planteas dedicarte de lleno a la escritura. ¿Con dudas, incertidumbre, miedo? Bueno,
mezcla, porque al principio te hace una pregunta que no tienes, ¿no? Yo tenía como mi camino marcado, ¿no? Por así decirlo, yo tenía mi profesión, me dedicaba a la finanza, yo sabía que era como un trabajo muy seguro y de repente ese éxito momentáneo, que es algo que yo soñaba sin como que tienes esa idea loca, ¿no? De que te va, ojalá dedicarme a escribir, esto es lo que me gusta, pero es imposible, esto no se puede uno ganar la vida. De repente se plantea la oportunidad de, ostras, que puedes hacerlo, ¿qué haces? ¿No? Y yo, por suerte, he tenido a mi mujer, Verónica, que es muy valiente, siempre ha sido como un empujón. Yo soy un poco más controlado, muy analítico y tal, y ella es, hazlo, si es lo que te hace feliz. Y además ella me veía escribir como hobby, decía, hazlo, inténtalo, ¿no? Y recuerdo ese momento de cuando ya estaba el día que se fue la cordura arrasando, de ella decirme, venga, inténtalo, no lo pienses más, venga, inténtalo. Y yo dije, venga, lo dejo, y dejé mi trabajo. Y empecé a escribir la siguiente novela, ¿no? Y ya llevaba tiempo escribiéndola. Y fue cuando se publicó ya la segunda novela, fue ya la locura, ¿no? Ya cada libro ha ido como... Yo creo que parte un poco de cómo yo empecé escribiendo, que yo siempre he escrito relato corto y cuento, y ahí siempre son como tramas muy cortas, muy rápidas, en las que en 2 páginas tiene que pasar todo, ¿no? Y yo me he criado escribiendo así, que cada capítulo sea muy importante, que todo sea trascendente, de modo que la gente, cuando eso lo ve en una novela, ¿no? Que personajes que casi en todos los capítulos hay un giro, que en todos los capítulos pasa algo importante para los personajes, eso en una novela lleva 50, 60, 80 capítulos, hace que sea una montaña rusa emocional alucinante, ¿no? A la gente le ha sorprendido mucho ese estilo de capítulos cortos, pero todos súper intensos, y ha hecho que a la gente le sorprenda, ¿no? Y además tiene ese punto de creatividad, ¿no? Porque cada historia en relato corto tiene que ser distinta. A ver, dinos, ¿por qué ubicas la novela en Nueva York? Ha sido todo como llevado por la inercia, ¿no? Yo recuerdo con El día que se perdió la cordura, la primera novela, empezaba con un hombre caminando por la calle con la cabeza decapitada de una mujer, ¿no? Y yo internamente decía, esto es una novela tan sorprendente que digo, venga, esto no puede pasar en Murcia, ¿no? Y digo, porque alguien de Murcia va a decir, esto no pasa aquí. Era algo tan chocante que no me creía que fuese aquí. Digo, bueno, la alejo y la gente puede pensar, bueno, allí puede pasar lo que sea, ¿no? Es como un mundo ficticio. Y de repente eso funcionó. Luego escribí la continuación, que tenía que ser en ese universo, ¿no? Y luego siempre escribo las tramas donde mejor ubica, ¿no? Cada trama. Escribí todo lo que sucedió con Miranda Huff, era una historia sobre 2 guionistas. Digo, bueno, pues lo ubico en Los Ángeles, que es el mejor lugar para 2 guionistas. Luego quería criticar el periodismo sensacionalista. Y no lo quería hacer atacando ningún medio en concreto. Digo, bueno, pues claro, venga, me invento un periódico fuera y creo el estandarte del periodismo fuera. Lo ubico en Nueva York como una figura un poco... El Cubo de Cristal es tu última novela. ¿Cómo nace El Cubo de Cristal? Sí, bueno, yo siempre lo planifico todo antes de sentarme a escribir, pero en esta novela, por ejemplo, surgió todo de una cicatriz, de una chica que tiene una cicatriz en el pecho, y estuve hablando con ella, la vi en redes sociales y le escribí, le digo, oye, cuéntame, ¿qué es esto? Cuéntame por qué tal. Y cuando me empezó a contar las sensaciones después de esa cicatriz, dije, oye, pues a lo mejor es un tema lo suficientemente emocional e impactante como para intentar crear una trama, ¿no? Y me puse, sí, no, es una chica que sufre un infarto, y además ocurre en su primer día de residencia médica. Ella tiene todos sus sueños y de repente se truncan en el primer día. Bueno, Javier, nos causa una alegría compartir contigo momentos. Te damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Sapiens. Aún sentía el olor de la sangre en mi nariz. Veía la cinta policial meciéndose con la brisa, rodeando el vehículo de Miranda, y las luces de las linternas bailando entre la oscuridad de Hidden Springs. Escuchaba el siniestro silencio que invadía la cabaña. No había rastro de ella por ninguna parte. Parecía que la tierra se la había tragado, o que el bosque la había engullido en mitad de la noche. Mi mujer había desaparecido. Me tiré en el sofá del salón de nuestra imponente casa sin valor, con la luz de la mañana entrando con intensidad a través de las cortinas de gasa, y me cubrí los ojos con la mano cuando aporrearon la puerta principal. Apenas había dormido. Había llegado un par de horas antes a casa, al amanecer, tras pasar una de las peores noches de mi vida, y me había tumbado intentando ordenar las ideas en mi cabeza.
Aún no había tenido tiempo de asimilar lo que había pasado, y lo último que deseaba era levantarme del sofá para atender a algún mensajero o quién sabe a quién. Estaba agotado. La noche había sido eterna, así que hice como si no hubiese nadie en casa. Respiré hondo unos instantes y cuando abrí los ojos, vi el rostro de Miranda, inexpresiva, mirándome desde arriba como siempre hacía. Tragué saliva y estuve a punto incluso de preguntarle que dónde había estado, pero al parpadear desapareció. Una vez más. Golpearon de nuevo la puerta con más fuerza. ¿Y si era Miranda con alguna excusa por haberse esfumado sin avisar? Me levanté de un salto y corrí hacia la entrada. ¿Miranda? Vociferé al tiempo que agarraba el pomo dorado y abría sin mirar siquiera quién llamaba. «Señor Huff», dijo una voz femenina mientras yo trataba de reconocer a quién pertenecía. Me di cuenta de que era la inspectora con mirada seria. Llevaba puesta la misma ropa que anoche, igual que yo. «Ah, es usted», respondí agotado y desolado. «Puede llamarme Ryan». Continué dándome la vuelta y dirigiéndome al sofá. ¿Ha descubierto algo? Hemos encontrado el cadáver de una mujer cerca de donde desapareció su esposa, dijo sin moverse del arco de la puerta. Me detuve en seco de espaldas a ella. Se formó un nudo en mi garganta que apenas me dejó coger aire. «Señor Huff, ¿me oye?» Había hablado con la inspectora unas horas antes para denunciar la desaparición de Miranda, pero no esperaba una visita como aquella. Creía que mi esposa simplemente aparecería por casa sin más y que me contaría una historia sobre por qué se había esfumado así, de aquella manera tan extraña. Todo quedaría en una anécdota estrafalaria, como tantas que ya habíamos acumulado. El cuerpo estaba enterrado a escasa profundidad, continuó la inspectora, en el margen de un camino que usan los senderistas de la zona para pasear por el bosque, cerca de Hidden Springs. El sonido del nombre de aquel pueblo se repitió en mi mente. Hidden Springs. Acabamos de escuchar un fragmento del inicio de la novela de Javier Castillo. Todo lo que sucedió con Miranda Huff. Y a continuación escucharemos el capítulo 1 de la novela que ya antes hemos escuchado la introducción. El día que se perdió la cordura. El día que se perdió la cordura es una novela de Javier Castillo que se desarrolla en Boston. La historia comienza con un hombre caminando desnudo con la cabeza decapitada de una joven en el centro de la ciudad. El Dr. Jenkins, director del centro psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hayden, agente de perfiles del FBI, se unen para investigar el crimen y descubrirán que el caso está relacionado con eventos ocurridos en un pueblo misterioso llamado Salt Lake 17 años antes. La novela es un thriller romántico que explora los límites del ser humano y rompe los esquemas del género de suspense. Capítulo 1, 26 de diciembre de 2013. Boston, creo que es el segundo día que estoy aquí encerrado. Al abrir los ojos no hay nada. La luz que entra por debajo de la puerta apenas permite que alcance a ver mi mano a 20 centímetros. Fuera se oyen, de vez en cuando, los pasos de los vigilantes y alguna que otra voz a lo lejos. Durante todo este tiempo me imaginaba que esto iba a ser mucho más aterrador y, al contrario, me siento relajado en esta oscuridad. Tal vez sea por lo que acabo de hacer, por lo que ha pasado hace un par de noches. Creo que poco a poco todo comienza a ubicarse y por muchos actos, tanto bondadosos como malévolos, que uno realice al final sigue siendo tú. Puede que no el mismo tú, pero tú al fin y al cabo. Aún resuenan en mi interior los llantos de antes de anoche y aquel grito desgarrador. Las imágenes del fuego me atormentan en cuanto me quedo dormido. Sin embargo, creo que nunca me he sentido mejor en mi vida. Capítulo 2, 26 de diciembre de 2013. Boston, se intensificaron los pasos y el ajetreo fuera. Ya vienen, pensó el prisionero. Desde dentro de la habitación se oía de fondo lo que hablaban en el exterior. ¿Es en esta celda?, preguntó una voz grave al otro lado de la puerta. Sí, director, musitó otra voz. ¿Cuánto lleva aquí? ¿Lo ha visitado alguien?, preguntó de nuevo la voz grave. Desde ayer por la mañana, director, como usted me ordenó, no se han permitido las visitas. Los periodistas se impacientan y quieren saberlo todo. Una periodista ha intentado esta mañana hacerse pasar por un familiar para entrar a verlo y hablar con él. Superó todos los controles hasta esta puerta, donde yo mismo la expulsé. Ya hemos tomado medidas para que no vuelva a suceder. Los vigilantes del centro han sido llamados para que expliquen lo ocurrido y ahora mismo les están tomando declaración, respondió la segunda voz. Despidan a las personas que la dejaron pasar. Además, quiero una lista con sus nombres.
Me encargaré personalmente de que no vuelvan a trabajar en un centro psiquiátrico de por vida, respondió tajante la voz grave con tono de mando. Por su parte, muchas gracias. Ha hecho un buen trabajo. Se puede retirar, añadió. Gracias, señor, a su servicio, respondió la segunda voz. Tras aquellas palabras se oyeron unos pasos alejándose de la puerta. Desde la oscuridad del interior la única luz que se percibía era la del umbral de la puerta, donde ahora se podían ver las dos sombras de los pies de quien se encontraba al otro lado. Aquí viene, pensó el prisionero. En ese momento, el ambiente se quedó en silencio, como si el vacío se hubiese apoderado de la habitación y hubiese absorbido el sonido. De repente, la oscuridad absoluta del interior se resquebrajó con una luz cegadora, dejando ver al prisionero, que se encontraba acurrucado en el suelo y miraba sonriendo escuetamente al director. El prisionero vestía el uniforme blanco del centro psiquiátrico y tenía la piel pálida y unas amplias ojeras profundas. Su cabello era moreno oscuro y, aunque su aspecto actual parecía demacrado, la mirada con sus ojos azules sorprendía por su belleza. Sus pupilas se habían contraído tanto con el cambio de luz que solo se apreciaba el azul intenso de sus ojos. El prisionero se sujetaba las rodillas con los brazos en una esquina de la celda y permaneció inmóvil pese a la expresión amenazadora del director. La habitación estaba acolchada en blanco y había sido ideada para los pacientes y enfermos mentales más peligrosos o con tendencia a autolesionarse y, aunque de momento no había mostrado indicios de autolesión, el director optó por proteger al paciente más mediático de su carrera como psicólogo. Nada más saber que su centro sería el destino temporal del decapitador, como lo habían apodado en la prensa, reunió a todo el personal del centro en la cantina y explicó durante una charla de media hora la importancia que tenía para todo el complejo psiquiátrico el tratamiento, los cuidados y las precauciones que se debían llevar a cabo con el nuevo inquilino temporal. Recordad, tendremos a la prensa en la puerta del centro todos los días mientras dure la evaluación psicológica. Intentarán entrar por todos los medios posibles. Conseguir una entrevista con alguno de vosotros o con el mismísimo decapitador. Tratarán de compraros, con dinero, viajes, o cualquier cosa. Solo os doy una advertencia, un viaje o el dinero que os ofrezcan solo os durará varios días, semanas, o incluso varios meses, a cambio, buscaréis trabajo de por vida. Si alguno de vosotros comenta algo en la prensa de lo que ocurre dentro del centro, o del estado del nuevo inquilino, yo me encargaré de que no encuentre trabajo en ningún otro centro psiquiátrico, resumió el director al final de la charla. El director sabía perfectamente manejar las sutilezas del lenguaje y los miedos de las personas, y aprovechaba su situación de poder en el centro para manipular a su antojo al personal. Se quedó mirando fijamente al prisionero a los ojos, que seguía dedicándole una sonrisa y lo observaba sin parpadear. Durante un segundo, el prisionero sonrió más, y su perfecta sonrisa de dientes blancos lo sorprendió. En cierto modo, y a pesar de su aspecto pálido, el prisionero era atractivo. Al director le recordaba a Tom, un antiguo compañero de facultad con quien solía estudiar. Ambos, durante los años de estudio en la Facultad de Psicología, compartieron apuntes, fiestas y mujeres. Al director le sorprendía la facilidad con la que Tom conseguía citas con chicas en la universidad. Con una sonrisa, una mirada y su manera de ser descarada, Tom flirteaba con chicas que acababa de conocer y a los pocos minutos volvía con un post-it con un nombre y un número de teléfono. El prisionero tenía los bordes de las uñas sucias, con restos de tierra, y los nudillos magullados. Presentaba algún que otro rasguño en los brazos y en la cara. El director lo miró fijamente de nuevo a los ojos. ¿Qué clase de persona decapita a otra y camina tranquilamente por la calle?, pensó el director. La mirada del prisionero le desconcertaba. Está bien, levántate, ordenó. El prisionero se incorporó lentamente sin apartar la mirada. Tengo tu expediente aquí, dijo. Son más de 150 folios. El Centro de Investigación de la Policía ha elaborado un dossier descriptivo de las 12 horas posteriores a tu detención. Se ha interrogado a más de 30 personas de la zona en la que te vieron deambular desnudo a las 12 de la mañana del 24 de diciembre, añadió. La primera llamada a la policía fue a las 12:01 de la mañana de un comerciante de Irving Street. A las 12:03 ya se habían recibido 17 llamadas a la policía de gente que te había visto, dijo en tono serio. En los últimos 2 días, no se habla de otra cosa que no sea tu caso. Noticias, tertulias, periódicos e incluso en las redes sociales. Llevas siendo trending topic mundial en Twitter durante 2 días. Has causado un gran revuelo. En todas partes se hacen la misma pregunta, ¿quién es el decapitador?, resumió. A mí, en cambio, solo me interesa la única pregunta que de verdad ofrece respuestas, ¿por qué asesinaste y decapitaste a esa mujer? El prisionero ni se había inmutado ante la contundencia de las palabras del director. Corrigió su postura, estiró su espalda, miró fijamente al director y sonrió. Ya me han dicho que en 12 horas de interrogatorios no has hablado absolutamente nada. Ni siquiera para pedir agua.
La policía baraja dos hipótesis. Una, que eres mudo y que no puedes hablar. Esta hipótesis yo la descarto completamente. Ya habrías respondido por escrito o realizado algún gesto para que te diésemos algo con lo que escribir. Y dos, eres más listo de lo que aparentas, y quieres jugar con todo el departamento de policía, añadió. El prisionero sonrió. Por lo que veo, incluso después de 2 días de confinamiento en una celda de nivel 1, tu disposición a no hablar, ni explicarte, no se ha quebrantado. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.